Noticias de hoy Ecuador 18 de enero 2019 /vertical Un tribunal de cuentas reemplazaría a la Contraloría. Cerrar admiración. Un tribunal de cuentas reemplazará a la Contraloría General del Estado. Así lo informaron en una declaración conjunta el presidente de la República, Lenín Moreno, y el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, transitorio, Julio César Trujillo, este 17 de enero de 2019 desde el Palacio de Carondelet. Hemos venido a la Presidencia de la República a hacerle conocer la resolución del Pleno del Consejo. Estamos de acuerdo en crear un Tribunal de Cuentas, que sustituiría al Contralor General del Estado. No pueden existir dos órganos que se encarguen de la misma función, que es examinar cómo se manejan los recursos públicos, manifestó Trujillo. Para crear este tribunal, serán necesarios cambios en la Constitución y posiblemente en la ley, reconoció la autoridad transitoria. Hemos convenido crear una comisión que se encargue de estudiar esta parte jurídica y que nos informe en cuál sería el camino más adecuado para hacer este cambio constitucional y que nos indique si hace falta una ley para que funcione correctamente el tribunal. En tanto, Moreno agradeció ese esfuerzo inmenso que hace el Consejo en tratar de volver a la normalidad la institucionalidad del país. Como el señor presidente del Consejo lo ha dicho, formaremos inmediatamente esa comisión que estudiará las condiciones en las que se propondrá la formación del Tribunal de Cuentas para que reemplace al Contralor. El primer mandatario aclaró que la decisión de crear esta instancia se pondrá en consideración de la Corte Constitucional, que estará nombrada para ese momento, afirmó. La comisión trabajará acudiendo a todos los espacios sociales y políticos para que nos den sus opiniones y poder tener la mejor propuesta para el pueblo ecuatoriano. La comisión se integrará este viernes 18 de enero de 2019. Ninguna de las autoridades habló de la permanencia de Pablo Celi en la Contraloría, uno de los temas que ha generado expectativa durante los últimos días y que, incluso, provocó desacuerdos al interior del CPCCS, que en lugar de aprobar el mandato para designar al nuevo Contralor, en su sesión de ayer acordaron realizar esta declaración conjunta. Desde junio de 2017, Celi asumió las funciones de autoridad subrogante del organismo de control en medio de una polémica disputa por el cargo y tras la renuncia de Carlos Polit, quien posteriormente fue sentenciado a 6 años de prisión por concusión, dentro de la trama de sobornos de Odebrecht. Celi es también vicepresidente de la Función de Transparencia y Control Social, fue electo en septiembre de 2018 y ratificado este 15 de enero. Estados Unidos interroga a diplomáticos de Ecuador por caso Assange. Investigadores estadounidenses interrogarán a partir de este viernes a diplomáticos ecuatorianos que pasaron por Londres sobre las personas que visitaron en los últimos 6 años en esta embajada al fundador de Wikileaks, Julian Assange, informó el jueves esta organización. Wikileaks, famosa por la publicación de documentos oficiales clasificados, afirmó en un comunicado que el Departamento estadounidense de Justicia estaba investigando los supuestos encuentros entre Assange y el exdirector de campaña de Donald Trump, Paul Manafort. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó hacer ningún comentario a la AFP.
Según Wikileaks, los investigadores desean hablar con 6 personas que trabajaron en la Embajada de Ecuador en Londres a partir del viernes en Quito. Otros diplomáticos, que todavía ejercen en la capital británica, podrían ser interrogados en un futuro. El diario británico The Guardian informó en noviembre que Manafort y Assange se habían encontrado en varias ocasiones entre 2013 y 2016. Al final de este periodo, Manafort, abogado y lobista, se hizo conocido. Wikileaks publicó miles de correos electrónicos sustraídos a miembros de la campaña de la rival de Trump en las presidenciales estadounidenses, la demócrata Hillary Clinton. Assange, australiano de 47 años, se refugió en la embajada ecuatoriana en 2012 para escapar a una orden de arresto europea en el marco de un caso de supuesta violación y acoso sexual en Suecia. Aunque ese caso ya fue archivado, Assange sigue en la alegación, asegurando que teme que la policía británica lo arreste y lo extradite a Estados Unidos por violación de la seguridad nacional. Wikileaks niega cualquier encuentro entre Assange y Manafort, un personaje central de la investigación del fiscal especial estadounidense Robert Mueller sobre los lazos de Trump con Rusia. Según Wikileaks, Ecuador se mostró especialmente complaciente ante las peticiones de interrogatorios. El Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó la petición, aunque sea extremadamente inusual autorizar interrogatorios de exdiplomáticos sobre el trabajo, o aportar a investigadores extranjeros información sobre personas que hayan obtenido asilo político, lamentó la organización. Al ser preguntado por la AFP, el Ministerio de Exteriores ecuatoriano declinó hacer comentarios, alegando que el caso incumbía a la justicia del país, de manera independiente al Poder Ejecutivo. Indígena ecuatoriana aspira a presidir comisión de la ONU. Lograr una nominación de este tipo marca un hito en las relaciones entre pueblos indígenas y el Estado ecuatoriano, asegura un comunicado del gobierno. Ecuador presentó a la líder indígena y exasambleísta Lourdes Tibán como candidata al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, informó la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentó la candidatura de la líder indígena Lourdes Tibán al Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado reseñado por la agencia Sputnik. El documento añade que la candidatura de Tibán confirma el interés de Ecuador en mantener presencia activa en foros internacionales de derechos humanos y, en particular, en aquellos relativos a la defensa de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lourdes Tibán es indígena del pueblo quichua de Cotopaxi, Sierra Centro, doctora en jurisprudencia, que ha desempeñado varios cargos, entre ellos secretaria ejecutiva del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, asambleísta provincial por Cotopaxi y asambleísta nacional. Tibán, citada en el comunicado, dijo que lograr una nominación de este tipo marca un hito en las relaciones entre pueblos indígenas y el Estado ecuatoriano. Tibán es autora de varios libros y publicaciones sobre los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Actualmente se desempeña como miembro experto de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas por América Latina y el Caribe y como asesora legislativa de la vicepresidencia de la Comisión de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional. El Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas es el órgano asesor del Consejo Económico y Social de la ONU. Fue establecido el 28 de julio de 2000. Tensión entre indígenas y gobierno. Esta postulación se da en medio de un conflicto latente entre indígenas y gobierno que llevó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, a anunciar un frente de resistencia contra las políticas económicas de corte neoliberal del presidente Lenín Moreno, las cuales afectan a las clases sociales menos favorecidas del Ecuador.